Buenas tardes a todos y a todas. Están todavía ingresando aquí a la sala algunos estudiantes, pero pues vamos saludándonos y la verdad que me da mucho gusto verlos de nuevo en esta segunda sesión de nuestros talleres metodológicos. La verdad es que tuvimos una sesión muy productiva hace una semana y sin duda así vamos a continuar. La verdad es que estoy muy contenta de que haya tenido tanta, ¿no? Tanta receptividad esta convocatoria y como ustedes pudieron ver la sesión pasada, pues permite efectivamente que pueda haber incluso intercambio entre todos ustedes, ¿no? Como estudiantes de posgrado que a veces tampoco tienen la posibilidad de conocerse entre sí. Así que pues celebramos mucho que haya estos encuentros y que pueda haber este tipo de interacción y colaboración, etcétera. Entonces, pues muy bienvenidos. Esta es la segunda sesión. Vamos a abordar eh, eh, la- eh, el tema de los métodos mixtos y pues agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación el profesor Oscar Martínez, que ahorita ya le cederé la palabra, lo voy a presentar brevemente. Decirles también que esta sesión va a estar conducida por el profesor Oscar Martínez y por la profesora Anidelis Rodríguez, ¿sí? Entonces, me permito presentarlos muy brevemente. Óscar Alfonso Martínez desde 2008 es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas aquí en la Ibero. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Durante el 2014 fue profesor visitante en Boston College. En 2014 ganó el primer lugar en el concurso de ensayo de la cátedra Javier Gorostiaga sobre desigualdad y pobreza en América Latina. De 2014 a 2018 fue consejero ciudadano del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y de 2020 a 2024 fue nombrado consejero académico en el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social en el Estado de México. Ha sido coordinador de la Red sobre Pobreza y Desigualdad en América Latina, perteneciente a la USJAL. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y presidente de la Red Mexicana de Investigación en Política Social. Sus líneas de investigación en las que trabaja son bienestar social, pobreza y política social. Por otra parte, Anidelis Rodríguez Brito es profesora investigadora del Seminario de Población, Cultura y Sociedad del Colegio Mexiquense, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidata. Estudió el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana y entre las líneas de investigación que ha trabajado están cohesión social, bienestar social, problemas sociales, políticas sociales, derecho de acceso a la información y metodologías mixtas de la investigación social. Como profesora, ha impartido docencia a nivel de grado y posgrado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México desde enero de 2020, en la Universidad Autónoma Metropolitana en el periodo 2018-2019 y en la Universidad de La Habana entre 2005 y 2014. Muchas gracias a Oscar y a Nidelis por haber aceptado la invitación para conducir esta sesión. Así es que sin más preámbulo, Oscar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Una cosa que se me olvidaba. Les aviso a todos que voy a grabar la sesión. Espero que no tengan ningún inconveniente. Las estamos grabando porque, como dijimos hace 8 días, vamos a estarla subiendo a nuestro canal de YouTube. Muy bien, Oscar, ahora sí, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a la dirección no, a División de Investigación por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos por estar acá y sobre todo por que a pesar de todos los problemas que estamos pasando actualmente, pues seguimos activos en la parte de investigación, en la ciencia. Entonces, estoy muy contento por ello. Y bueno, simplemente ahorita quiero contarles cómo va a ser el tallercito que tenemos el día de hoy. En realidad, lo hemos dividido en dos partes. Una primera parte, la profesora Nidelis hablará sobre la parte teórica de lo que tiene que ver con los métodos mixtos. Posteriormente, en un segundo momento, entraremos en algunos elementos ya de corte práctico, que ya los abordaré como tal. Y bueno, simplemente antes de darle la palabra a la profesora Nidelis, es comentarles dos cosas con las cuales terminaré propiamente al final de la presentación. Es uno, tener esa parte de flexibilidad
con los métodos mixtos. Sé que la parte purista, cuantitativa, positivista o use naturalista, cualitativa, así muy ortodoxos de ambos mundos, pueden llegar a tener un choque muy fuerte cuando se habla de métodos mixtos, porque algunos profesores, profesoras, compañeros y compañeras van a decir, bueno, no, es que con eso se están rompiendo todos los esquemas cuantitativos o todos los esquemas cualitativos y eso va en contra y se van a rasgar las vestiduras. Simplemente quiero decirles que hay que tener, los métodos mixtos hay que tener flexibilidad, bastante flexibilidad en cuanto a los cánones cualitativos y cuantitativos. Y lo segundo es que, quieras o no, muchos de nosotros estamos más pegados hacia un lado o hacia el otro, que tiene que ver, y yo les puedo decir, yo he dado la clase de cuantitativa en el doctorado desde hace como, casi desde el 2008 que entré a dar clases, bueno, excepto el año sabático, pero sí, mi corazón está más pegado al lado cuantitativo, pero eso no significa que no comprenda, que no trabaje los métodos cualitativos. De hecho, diré esto a la conclusión, pero todo científico social debe saber ambos métodos, no puedes saber solamente uno. Claro que te puede gustar uno, mucho, bastante, pero debes saber de los dos para que de una u otra forma, pues uno pueda leer papers cuantitativos y cualitativos para la parte de nuestras revisiones de literatura, ya sea en las tesis o sea en los artículos científicos. Al final del día, es importante saber esto. ¿Ustedes le confiarían su salud a un médico que no entiende o no sabe leer los últimos artículos recientes sobre su disciplina porque no le gusta lo cuantitativo? ¿O le confiarían a un experto que no sabe leer, o no le entiende o no le gustan los métodos cualitativos? Pues la respuesta es no, o sea, tenemos que aprender de ambos, que nos guste más uno que otro, esa es otra situación, pero necesitamos aprender y sobre todo, vuelvo a reiterar esto, ser flexibles, bastante flexibles. Y al rato dejaremos un espacio de tiempo para la discusión, para las preguntas, porque sé que ese tipo de métodos generan más preguntas que respuestas de repente, pero es importante tener esto en cuenta. Hay que ser flexibles. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la profesora Nidelis en lo que yo empiezo a compartir pantalla. Buenas tardes. Ante todo me gustaría agradecer nuevamente a la División de Investigaciones de la Universidad Iberoamericana y al doctor Oscar Martínez por la invitación. Ciertamente esto de las estrategias, o sea, y de la investigación de métodos mixtos, pues ha cobrado bastante fuerza en los últimos tiempos y cuando conversábamos un poquitico de acercarnos o platicar un poquito en este taller en relación con los métodos mixtos, pues decidimos justamente acercarnos a estas estrategias de integración, sobre todo porque estas estrategias hológicas de integración constituyen esas fases imprescindibles para concebir esos diseños de investigación mixtos. Asimismo, pues como bien les comentaba Oscar, pues vamos a tener dos grandes momentos en la presentación. Un primer momento donde vamos a presentarles 3 autores y sus respectivas propuestas de integración, y un segundo momento con la presentación de algunos casos y, siguiente por favor, algunos casos y de investigaciones empíricas que han usado estas estrategias de integración. Me llama mucho la atención la afluencia que tenemos por acá en el taller, o sea, tenemos un grupo significativo de participantes y es que yo creo que eso tiene mucho que ver también con la fuerza que ha ido cobrando, aunque todavía encontramos resistencias, como bien conversaba Oscar, entre cualitativistas puros y cuantitativistas puros que no conciben esta convivencia y estas lógicas de integración, pues en los últimos años la fuerza
de esta convivencia ha ido creciendo significativamente, y estos flujos de integración, siguiente por favor, estos flujos de integración tienen que ver con un conjunto de desarrollos que se han dado tanto en el plano teórico, metateórico, como en el plano empírico, y realmente esta labor de integración sostenida en los últimos años se asocia fundamentalmente con dos premisas esenciales. Por un lado, pues el desarrollo de modelos matemáticos, el desarrollo de la estadística aplicada a las ciencias sociales, que cada vez más permite incorporar variables cualitativas y análisis de datos cualitativos, transformar esos datos, analizarlos. Han surgido un conjunto significativo de técnicas que permiten cada vez más ese análisis desde el punto de vista cuantitativo de datos cualitativos. Y por otra parte, pues, la necesaria imbricación, la necesaria relación entre calidad y cantidad. O sea, la noción de concebir calidad y cantidad como dos cuestiones que se complementan y que en definitiva aportan a la investigación, aportan en rigor, aportan en profundidad a los análisis en el ámbito de la investigación social, más que como dos polos, digamos, en contradicción. Siguiente, por favor. Bueno, la definición misma de métodos mixtos no tiene una única respuesta y todavía sigue en una discusión abierta, aunque es posible encontrar algunos puntos en común. Se trata de investigaciones que conciben o que utilizan tanto los enfoques cualitativos o cuantitativos en una o más de estas formas. O sea, puede ser dos o más tipos de preguntas de investigación con enfoques cualitativos y cuantitativos, dos o más procedimientos de recopilación de datos. Y aquí es interesante porque estos procedimientos de recopilación de datos pueden ser intramétodo o intermétodo. Es decir, puede ser dentro del propio método etnográfico, por ejemplo, la combinación de entrevistas y observación participante. Puede ser intratécnica, es decir, la propia entrevista cualitativa abierta, por ejemplo, típica de los acercamientos etnográficos, por ejemplo, con elementos o componentes de la entrevista estructurada. O puede ser intermétodo, que digamos que es lo más habitual cuando se combina un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. También puede ser dos o más tipos de datos, por ejemplo, datos cualitativos y datos variables, digamos, cualitativas y variables cuantitativas. Puede ser dos o más tipos de análisis de datos, ya sea análisis temáticos o análisis más estructurados y análisis estadísticos o análisis, en fin, esa combinación de análisis de datos cualitativos y cuantitativos, y puede ser a partir de dos o más tipos de conclusiones del tipo más objetivas y más subjetivas, o sea, en dependencia de esos propósitos del estudio. En general, en la producción empírica encontramos dos grandes grupos de trabajos que se etiquetan como métodos mixtos. Por una parte tenemos todos esos trabajos que asumen los métodos mixtos únicamente como recolección y análisis de dos tipos de datos, cualitativos y cuantitativos, y están las investigaciones que ya asumen, digamos, los métodos mixtos con más rigor, que las asumen como integración de dos enfoques de investigación, cualitativo y cuantitativo, y lo ven de manera transversal en diferentes momentos de ese proceso de investigación. Bueno, una vez que nos hemos acercado muy rápidamente, por lo menos a algunos de los puntos de acuerdo en relación con lo que son los métodos mixtos, pues nos vamos a acercar específicamente al tema que vamos a estar abordando, que son estas estrategias de integración. Bueno, si nos acercamos a la definición que nos propone la Academia de la Lengua, decimos que una estrategia es el arte de dirigir operaciones militares, arte traza para dirigir un asunto, proceso regulable, conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Y si llevamos esta definición de estrategia al plano metodológico que nos ocupa, podríamos decir entonces con Bericat
que el término puede ser entendido como el arte de disponer un conjunto de recursos para alcanzar un objetivo determinado. Y esto es muy importante, o sea, disponer recursos, o sea, disponer un conjunto de técnicas, un conjunto de herramientas metodológicas para alcanzar objetivos determinados en relación con ese objeto de estudio que tenemos. Y esto es muy importante y retomo algunas de las consideraciones iniciales que Óscar mencionaba, porque más allá de que los métodos mixtos se han puesto de moda, de que han cobrado auge, es la investigación, es nuestro objeto de estudio, quien nos debe decir, o sea, y el poder escuchar este objeto de estudio es el que nos va a decir justamente qué método es más apropiado, si lo podemos resolver con una investigación con métodos cualitativos, si lo podemos resolver con métodos cuantitativos o si es necesario recurrir a métodos mixtos. En definitiva, como también decía Óscar al inicio, también comparto mucho la idea que es muy importante que nosotros como investigadores sociales, digamos que dispongamos de un cajón de herramientas usando la metodología desde esa, digamos, acepción bastante instrumental, ¿no? Pero bueno, que dispongamos de un conjunto de herramientas suficientemente amplio para poder acercarnos a los datos, para poder hacer una interpretación lo más completa posible de los datos y tener un acercamiento mucho más completo en la investigación que hacemos. De acuerdo con nuestros propósitos, esta determinación de qué estrategia de integración vamos a usar supone, por una parte, reconocer explícita, específica y claramente qué objetivos perseguimos con nuestra investigación. Y en segundo lugar, pues seleccionar y organizar las técnicas de investigación para alcanzar justamente esos propósitos investigativos. En el ámbito de las estrategias de integración, siguiente por favor. En el ámbito de las estrategias de integración van a ver un conjunto de autores, propuestas y lógicas muy amplios. Sin embargo, nosotros seleccionamos aquí estos tres autores a partir de tres criterios fundamentales. Primero, pues su propósito, el propósito de sus propuestas tiene una vocación bastante sistematizadora y recogen tanto un nivel reflexivo teórico hasta un conjunto de dimensiones prácticas que son muy buenas para acercarnos a esta investigación en métodos mixtos. Por otra parte, presentan una intención de balance crítico bastante propositiva. Y en tercer lugar, pues algunas de las otras, vemos que, sus propuestas contienen elementos relevantes que son retomados por muchísimas otras propuestas y autores. Entonces, digamos que estos tres criterios son los que un poco nos sustentaron la decisión en que escogiéramos estos tres autores entre tantas propuestas que podemos revisar en la literatura. Siguiente, por favor. La primera de... pues parece que se repitió. La siguiente, por favor. Bueno, la primera de estas propuestas, esta es la de la profesora Jennifer Greeny, del ámbito de la psicología educativa, y la premisa fundamental de Greeny tiene que ver con que la integración como estrategia de diseño metodológico nos ayuda en tanto todos los métodos, tanto los métodos cualitativos como los métodos cuantitativos, contienen un conjunto de sesgos que implican un conjunto de limitaciones para enfrentar la investigación. Entonces, la propuesta de Greeny se sustenta justamente en que el uso de un solo método para evaluar un determinado fenómeno producirá sesgos y limitaciones en los resultados. Entonces, digamos que esta propuesta de integración se sustenta más bien en la deficiencia intrínseca que puede tener cada uno de los métodos en sí mismo. Entonces, su propuesta es, a partir de sistematizar un conjunto de autores y una revisión bastante exhaustiva de la literatura, y en primer lugar, la primera estrategia que proponen estas autoras, mencioné a Greeny específicamente porque es la que más sistemáticamente ha trabajado el tema de los métodos mixtos, tiene que ver con la triangulación. La triangulación entendida como una búsqueda de convergencia o corroboración de resultados procedentes de distintos métodos.
Y el propósito fundamental de esta triangulación tiene que ver con esa necesidad de aumentar la validez de los constructos y de los resultados investigativos y contrarrestar los sesgos propios que tiene cada uno de los métodos por separado. La segunda de las propuestas que nos hacen estas autoras tiene que ver con la complementariedad y pues se asumen los métodos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio para medir, observar facetas coincidentes y diferentes de un mismo fenómeno. Y bueno, lo que se busca aquí es que a partir de un segundo método pues se clarifican resultados provenientes del primero. Fíjense que esta estrategia de complementariedad tiene un espíritu bastante secuencial, o sea, después que tenemos resultados de un método determinado, pues vamos a buscar a partir de un segundo método, pues intentar explicar cuestiones que no nos quedaron claras o que con los resultados del primer método que aplicamos no es posible explicar del todo. Esta estrategia tiene pues el propósito de aumentar la interpretación, la significación y la validez de estos constructos y de los resultados obtenidos. La tercera de las estrategias propuestas es la estrategia de desarrollo, que busca utilizar los resultados obtenidos de un método para mejorar o informar al otro y exige una ordenación secuencial de los mismos y obviamente pues tiene un propósito bastante similar. Aquí vamos a ver que la literatura, aunque se nombra de diferentes maneras a las estrategias, pues muchas de ellas están bastante relacionadas y esta estrategia de desarrollo, pues su propósito fundamental busca es aumentar esa validez también de los constructos y los resultados de la investigación. Seguimos entonces dentro de las propuestas que hacen estas autoras con la iniciación. Siguiente, por favor. Que pretende descubrir un conjunto de paradojas y contradicciones y las posibles nuevas perspectivas que emergen mediante la fusión de preguntas y resultados de investigación procedentes de dos métodos. Esta iniciación pues busca también aumentar la amplitud y la profundidad de la investigación, sus resultados e interpretaciones, al analizarlos a la luz de diferentes métodos y técnicas y los resultados que se obtienen a partir de ellas. Y por último, la propuesta de estas autoras tiene que ver con la expansión, que busca extender la amplitud y el alcance de un estudio usando diferentes métodos para los diferentes momentos o componentes o etapas de la investigación. Y vamos a ver que se parece bastante con la propuesta de triangulación que vamos a ver más adelante, la propuesta de triangulación que hace Eduardo Bericat. Y pues el propósito fundamental también es aumentar el alcance de la consulta, seleccionando el método más apropiado para esos múltiples componentes. Una vez que hemos analizado la propuesta de Greene, vamos a pasar entonces a la de Janice Morse. Morse viene del ámbito de la investigación cualitativa en salud y a ella le debemos un desarrollo muy interesante en el ámbito de los métodos y técnicas aplicadas cualitativos aplicadas a la salud, pero que también son retomados con bastante fuerza desde el ámbito de la investigación social. La propuesta de Morse tiene que ver justamente con la triangulación metodológica, o sea, Morse habla de la triangulación metodológica como el uso de al menos dos métodos, generalmente uno cualitativo y otro cuantitativo, para abordar un mismo problema de investigación. De acuerdo con Morse, cuando un solo método de investigación es inadecuado o es insuficiente, la triangulación un poco viene a salvarnos, ¿no? Para asegurar un enfoque más integral que permita pues, entonces dar respuesta a ese problema de investigación. De acuerdo con esta propuesta de triangulación metodológica, Morse concibe dos momentos en esa triangulación metodológica o dos tipos de triangulación, una simultánea y otra secuencial. La triangulación metodológica, en definitiva, pues permite
es obtener hallazgos complementarios que fortalecen los resultados de la investigación y contribuyen al desarrollo de la teoría y de la producción de conocimiento científico. De acuerdo con Morse, es imprescindible como primer paso para esta triangulación cualitativa-cuantitativa, es imprescindible determinar la propia naturaleza del problema de investigación. O sea, es imprescindible preguntarnos y escuchar ese problema de investigación para saber si es un problema principalmente cualitativo o principalmente cuantitativo, y en función de las características de este problema de investigación, en función de la literatura que existe previamente sobre el tema y en función de esos propósitos y alcances de nuestros estudios, pues decidimos entonces si es necesaria esa triangulación metodológica o no. Siguiente, por favor. Como parte de esa triangulación, de esos dos tipos de triangulación que propone Morse, está la triangulación simultánea, que es concebida como el uso de métodos cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo. Y la interacción, o sea, si bien en esta triangulación simultánea, la interacción de los datos mientras estamos haciendo la recolección de los datos del estudio es bastante limitada, digamos que el momento de complementación por excelencia es justamente cuando estamos dando cuenta de los resultados del estudio. El propósito de la triangulación simultánea es obtener datos diferentes desde las perspectivas que estamos abordando, cualitativa y cuantitativa, pero complementarios sobre el mismo tema. No se trata porque muchas veces encontramos cierta confusión y pensamos que lo que queremos es obtener resultados similares o replicables con dos métodos distintos, y aquí se aclara que no, que como lo concibe la autora, lo que busca esta triangulación simultánea es encontrar resultados complementarios pero diferentes desde las dos perspectivas. Según la propuesta, esta triangulación simultánea puede ser esta notación quali-quanti, digamos que es para investigaciones impulsadas por un proceso más bien inductivo, la teoría es desarrollada desde el punto de vista cualitativo y es complementada entonces por métodos cuantitativos. Esta notación se usa para indicar aquellas investigaciones cualitativas, aquellas investigaciones donde la parte cualitativa es prioritaria y complementaria, y es complementada entonces por la parte cualitativa. La parte cualitativa es prioritaria y complementada por la cuantitativa. En la segunda notación tenemos que son proyectos mayoritariamente deductivos, impulsados por un marco teórico a priori, y esos métodos cuantitativos tienen prioridad y son complementados entonces con métodos cualitativos, y pues esta notación indica que la investigación cuantitativa es prioritaria y complementada por la investigación cualitativa. Siguiente, por favor. En el caso de la triangulación secuencial, decimos que es usada sobre todo cuando los resultados de un método son esenciales para planificar el siguiente método. Es decir, aquí lo que se busca es completar un método y luego, a partir de lo que obtenemos de ese método, entonces se diseña el segundo método de investigación. La primera notación, quali-quanti, pues tiene que ver con una triangulación secuencial de un proyecto principalmente inductivo. Cuando la teoría es desarrollada cualitativamente, se usa una base cualitativa y el método cuantitativo entonces viene de manera subsecuente, viene entonces a complementar a partir de los resultados que obtuvimos desde el punto de vista cualitativo, pues diseñamos algún método cuantitativo para complementar esos resultados e interpretarlos, pero una vez que ya terminamos la primera etapa cualitativa de la investigación. Y en el otro caso, pues es al contrario, es una investigación que parte de un enfoque deductivo y se completa, una vez completado esa parte cuantitativa, pues un poco el método cualitativo viene para ayudarnos a examinar esos valores atípicos o para explicar esos hallazgos inesperados, pero viene a diseñarse justamente a posteriori, subsecuentemente, para un poco buscar esas explicaciones que no encontramos con el primer método.
Aquí es muy interesante porque Yanis nos dice que realmente cuando se producen resultados contradictorios, pues al triangular estos métodos, pues es una alerta de que estamos ante uno de los datos que obtuvimos, de los resultados que obtuvimos es inválido, o puede deberse a errores en el muestreo, puede deberse a errores de interpretación del investigador, porque realmente la lógica es de complementar o sea, de usar la triangulación metodológica es complementar los hallazgos, pero los hallazgos no deberían ser, digamos, contradictorios. Y por último, la tercera de las propuestas que les traemos es la de el profesor Eduardo Bericat, que sí viene del ámbito de la sociología, y para Bericat, justamente la legitimidad de la integración de los métodos depende de la coherencia y la intensidad del vínculo que se establece entre los paradigmas, las técnicas de investigación y justamente esa, digamos, esa coherencia y esa vinculación entre la selección de paradigmas, técnicas, orientaciones metodológicas, pues es la que nos está hablando de integraciones o estrategias de integración más o menos legítimas. Bericap hace una propuesta bastante interesante que, como verán, tiene también retoma algunos elementos ya abordados por otros autores, pero digamos que la síntesis que nos propone es muy interesante desde el punto de vista, digamos, para asumirla desde el punto de vista de la práctica con investigaciones multimétodos. En primer lugar, pues Bericap nos da un conjunto de dimensiones metodológicas. Esas dimensiones metodológicas, si hacemos digamos, un repaso rápido por ellas, tiene que ver también con las propias lógicas que están caracterizando a la investigación cualitativa y cuantitativa. Por una parte, pues, por ejemplo, extensión e intención tiene que ver con las propias lógicas de el propio propósito de la investigación cuantitativa, que busca, digamos, las generalidades, mientras la investigación cualitativa busca profundizar en determinado objeto de estudio. Así, por ejemplo, tenemos también objetividad, subjetividad, o sea, tiene que ver con toda esta discusión del posicionamiento del investigador, cómo se asume el investigador en relación con el objeto de estudio, se asume como parte de él, como parte de ese proceso para interpretar y completar y analizar la realidad, o se, digamos, apega a esos paradigmas más apegados a la objetividad, como si la realidad estuviéramos nosotros por fuera de esa realidad social, y así cada una de estas dimensiones. Luego, las estrategias de integración, estas tres estrategias que vamos a ver seguidamente, y por último, pues nos dice que estas estrategias de integración deberían estar en algunas de estas fases o en todas. Entonces, tanto en la definición del objeto de estudio, como en el diseño del método, como en la recogida de los datos, en su análisis y en la presentación de los resultados. Siguiente, por favor. Y bueno, pasamos ahora a estas estrategias que propone Bericap. Fíjense, la primera estrategia, la de complementación para Bericap, pues se trata en el marco de un mismo estudio de obtener dos imágenes, una procedente con una orientación metodológica A, que puede ser cualitativa o cuantitativa, y otra con una orientación metodológica B. O sea, es la simple adición de esas dos orientaciones metodológicas, y la aplicación de estos métodos suelen, digamos, presentar un producto final, un informe con dos partes diferenciadas. Digamos que en mi reporte de investigación primero presento y primero doy cuenta de mis resultados obtenidos con el método A, y luego en una segunda etapa pues doy cuenta de esos resultados obtenidos con el método B. Aquí nos habla que la legitimidad pues se soporta en la creencia de que cada orientación es capaz de revelar diferentes e interesantes zonas de esa realidad social.
Entonces, digamos que pues yo doy cuenta de A y doy cuenta de los resultados que obtuve con A y luego doy cuenta de los resultados que obtuve con B, solamente como una simple juxtaposición de esos resultados de la investigación. Esta finalidad, pues lo que trata es de contar simultáneamente con esas dos imágenes que de alguna manera enriquecen y permiten una comprensión más completa de los hechos, los fenómenos, los objetos de estudio. Y pues bueno, justamente aquí realmente la integración prácticamente es inexistente, se trata de una adición de ambos métodos. En el caso de la combinación, pues lo que se busca es integrar un método en el otro. O sea, lo que se trata es, una vez que yo obtuve los resultados del primer método, pues lo que busco es secuencialmente fortalecer las debilidades de ese primer método o de los resultados que obtengo, las interpretaciones que puedo hacer de ese primer método a partir de fortalecer un conjunto de hallazgos con un segundo método. A partir de ello, entonces, con ese segundo método, explicar esas zonas no cubiertas o no explicadas por ese primer método. Lo que se busca con esta combinación es incrementar la calidad de los resultados a obtener, porque lo que no encontré con un método, pues trato de suplirlo o de combinarlo a partir de obtenerlo a partir de combinar con un segundo método. Busca justamente, digamos que busca con todo el tiempo hacer converger y complementar esos resultados, digamos, a partir de reconocer esa deficiencia del primer método, pues con el segundo se va a buscar completar esa interpretación. Y por último está el caso de la triangulación, que lo que hace es buscar o proponerse a partir de utilizar las dos orientaciones para el reconocimiento de los aspectos de la realidad social. En el caso de la triangulación se busca todo el tiempo una convergencia de los resultados. Digamos que los métodos son implementados de forma independiente, pero todo el tiempo lo que se busca es un enfoque, digamos, a observar desde dos instrumentos diferentes la misma realidad de manera simultánea y el grado se busca, digamos, idealmente una integración completa de esos resultados para acercarnos desde las diferentes metodologías y desde los diferentes datos para tener, digamos, una mirada mucho más completa de la realidad. Aquí lo que más se busca sobre todo es integrar todo el tiempo, integrar esos resultados, integrar, digamos, los resultados que obtuve de mi variable desde el punto de vista cualitativo, los resultados que obtuve desde el punto de vista cuantitativo e ir triangulándolos e ir integrándolos todo el tiempo para tener, digamos, una interpretación mucho más acabada de esos datos que estoy analizando. Al final lo que se busca es contrastar desde los diferentes datos, pues contrastar y tener una mirada mucho más completa de ese objeto de estudio. Sin embargo, cualquiera sea que nuestra estrategia, ya sea una triangulación intermétodo, intertécnica o intramétodo, intratécnica, pues lo que se busca con los métodos o la calidad no se resuelve, digamos, con el empleo de un método u otro o el empleo de métodos mixtos. Lo importante es la legitimidad de ese diseño metodológico. Un poco estamos llegando a esta parte, digamos, por donde iniciamos. Justamente lo que se busca es que esos métodos sean apropiados para nuestro objeto de estudio. Lo que se busca es la legitimidad de ese diseño metodológico y lo que se busca es que cada investigación y que cada investigador pues seamos capaces de implementar de manera adecuada y con la calidad necesaria y con la correspondencia necesaria de acuerdo con nuestros objetos de estudio, con la tradición teórica de nuestro objeto de estudio, pues analizar, digamos, el método
y seleccionar los métodos adecuados de acuerdo a nuestras investigaciones. Siguiente, por favor. De alguna manera, pues, al final, pues depende mucho de la calidad de las preguntas de investigación, la calidad de los componentes de diseño de investigación y su implementación, la calidad de la interpretación de los hallazgos y la calidad de la integración y las múltiples inferencias que podemos hacer de los datos que estamos obteniendo. Y bueno, en definitiva, pues de esto depende la calidad de la utilización de estos métodos mixtos y las contribuciones que podamos hacer a los fenómenos, a los problemas que estamos intentando atender a partir de ellos. En definitiva, a veces creemos que porque está de moda, porque al final son más métodos y podemos pues parecer o puede parecer que es una investigación mucho más completa, sí, pero en definitiva, pues estos 5 componentes pues son, digamos, claves, son esenciales, son fundamentales para auditar la calidad de la investigación y auditar también la posible pertinencia y relevancia que puede tener el empleo de un método cualitativo o cuantitativo o de un enfoque mixto. Pues sin más preámbulos, pues vamos a pasar entonces a el estudio de algunos casos específicos que encontramos en la literatura empírica. Ya luego al final, pues bueno, estará la parte de preguntas y respuestas para estar discutiendo sobre estos asuntos. Muchísimas gracias. Y ahora se trabó la presentación. Deme un segundo. Se trabó completamente. No sé por qué no avanza. A ver. A ver, denme un segundo, voy a dejar de compartir. No sé por qué se trabó. Y voy a volver a compartir. Denme un segundito, por favor. Sí, no te preocupes. Se trabó justo aquí. Listo, voy a empezar a compartir de nuevo. Compartir. Bueno, aquí algo muy relevante que tenemos que tener en cuenta, que era uno de los puntos con los cuales iniciaba, es necesitamos ser flexibles. Los casos siguientes van a ser completamente heterogéneos en la forma metodológica, bastante diría yo. Y bueno, ya decir si están bien o están mal ya no me corresponde porque realmente ya pasaron por un proceso de evaluación. Todos esos estudios han sido ya publicados en distintas revistas pues, del área bastante importantes, la mayoría de ellas ubicadas en Scopus, JCR, etcétera. Entonces, más que nada es analizar precisamente cada uno de estos casos. Importante, como siempre les digo a los alumnos cuando me toca dar la clase, tanto a los compañeros y compañeras, tenemos que pensar en 3 elementos esenciales. Lo primero es que cuando nos acercamos a un fenómeno social, la parte metodológica se vuelve fundamental. No podemos explicar al 100% ni con lo cual y ni con lo cuanti, porque suceden los fenómenos sociales. Nos acercamos bastante a explicar por qué, pero no al 100%, a menos que sea uno un ser omnisciente, omnipresente, pero realmente nos acercamos bastante, pero no al 100%, porque hay muchas variables endógenas y exógenas presentes en un fenómeno social, variables microsociales, mesosociales, macrosociales, históricas, que rodean todos los fenómenos. Lo segundo es la relevancia que tiene la teoría, porque la teoría es el elemento completamente base para poder hacer nuestros estudios, porque nos muestran las categorías de análisis o las variables que se han utilizado como tal.
Luego, porque, bueno, nunca falta quien diga, bueno, voy a correr mi modelo estadístico y con todas las variables que tengo y a ver cuál sale, ¿no? Y bueno, no, en realidad es la parte teórica que nos va mostrando la relevancia de incluir o no ciertas variables. Y ahora, también es importante señalar antes de empezar con los casos, es que cuando nosotros tenemos que ver cuáles son las mejores técnicas para nuestra hipótesis, sino al contrario, llevar la hipótesis a lo que quiera, a la técnica que quiero yo utilizar porque está de moda o lo que sea. No, es viendo precisamente mi objeto de estudio, ver precisamente en qué nivel está de profundidad en las investigaciones que han precedido. Entonces tomo la decisión de utilizar ciertas técnicas como tal. Este primer caso es bastante interesante en cuanto a la forma, precisamente en cómo abordan los investigadores el estudio. Primero, el objetivo de este artículo es analizar los efectos positivos de la gratitud a la vida laboral y evaluar las consecuencias directas y medidas sobre la satisfacción laboral y el desempeño laboral. Lo que expresan en el artículo de forma así textual, los investigadores nos interesa evaluar cómo diferentes tipos de gratitud, como colectivo, disposicional y relacional, se relacionan con una dimensión psicológica individual y organizacional. Toda literatura confirma, como muestran las autores y autores de este artículo, que señala que que la gratitud está bastante presente en las cuestiones organizacionales. Y bueno, ¿qué hacen ellos en su artículo? A mí se me hizo bastante interesante para mostrarlo aquí como un ejemplo, por lo siguiente, porque ellos así lo expresan, dicen que hacen una metodología triangulada, que en realidad no acaba siendo triangulada, ya cuando ahorita lo veamos. Eh, Primero, ellos dicen que para enriquecer los datos desde un doble puntaje, de un punto de vista, los datos cualitativos y cuantitativos, uno precedió al otro. La parte cualitativa, ellos hicieron algo muy interesante porque a quienes querían investigar, los sujetos de investigación eran precisamente personas, hombres y mujeres que trabajaban en la administración pública. Y bueno, ¿qué hicieron? Les dijeron de manera voluntaria en distintas dependencias que les iban a dar un diario donde tenían que ellos poner en los días laborables la respuesta de forma continua durante 5 días como tal, la respuesta a estas preguntas. En general, mi jornada laboral ha sido, y las personas ahí se explayaban precisamente poniendo lo que ellos consideraban. Hoy estoy agradecido con respecto a las razones de agradecimiento anteriores, por cuántas expresas realmente agradecimiento explícito, y la gente seguía ahí, contestaba en un diario, tal cual, en un diario. ¿Alguien agradece algo en esta jornada laboral? Y comentarios adicionales. Entonces, con esta información, analizaron ellos, dicen que ellos cuentan en el artículo que ocupan precisamente teoría fundamentada. Como varios y varias de ustedes saben, la teoría fundamentada es un ir y regresar de la teoría, un ir y regresar de la teoría. Regresa uno, analiza los datos cualitativos, regresa uno a la teoría y va uno ese ida y regreso como tal. A partir de esa evidencia que ellos encuentran, ellos arman un mapita conceptual. Y sí es importante que lo veamos ahorita, porque luego eso nos lleva a la segunda etapa de su estudio. Con ese análisis, utilizando la teoría fundamentada, llegan a esas categorías cualitativas que determinan precisamente esas interacciones que van encontrando. Y van encontrando las relaciones que hay como tal, de manera cualitativa. Ahora, una vez que terminaron esa parte cualitativa, que fue precisamente lo fundamental para poder armar ese entramado cualitativo de análisis, fueron una parte cuantitativa. Y en esa parte cuantitativa,
contactaron a personas que trabajaban en la administración pública por medio de, lo dicen ellos, LinkedIn, Facebook, redes sociales. Y claro, aquí importante, no necesariamente las personas que estuvieron en su primera etapa están en su segunda etapa. Eso es importante señalarlo. Y les aplicaron precisamente un cuestionario diseñado utilizando escalas validadas. Aquí importante, como ustedes saben, o a lo mejor ya lo dicen en clases de metodología, en las ciencias sociales y en muchas áreas, salud pública, psicología y en la mayor parte, hay por lo regular escalas validadas que se utilizan. ¿Qué son las escalas validadas? Son escalas que han demostrado que miden de manera eficiente un constructo, ¿sí? Entonces, esas escalas como tal se adaptan a un contexto y ahí, una vez que se adaptan tanto lingüísticamente como estadísticamente, entonces ya se pueden aplicar. No nada más es agarrar y traducir o pasar las escalas validadas, tienen un proceso metodológico previo como tal, ¿sí? Y bueno, con esas escalas validadas, perdón, ellos hicieron análisis primero utilizando alfas de Cronbach para poder ellos, para poder ver la consistencia precisamente de esa escala validada. Importante aquí señalar, esas alfas de Cronbach se utilizan cuando uno está trabajando métodos para poder ver la consistencia, qué tan fuertes son nuestras escalas en lo cuantitativo para poderlas aplicar. Si bien es cierto, muchas de ellas pueden provenir precisamente de una parte ya validada, pero en nuestro contexto, ¿qué tanto nos están aportando o no? Entonces, es un proceso precisamente estadístico de adaptabilidad de las escalas a nuestro contexto. Entonces, ellos analizan y bueno, con esos resultados ya que encontraron de que sí son fuertes, son robustas sus preguntas, realizan precisamente un análisis de sendero. ¿Qué es un análisis de sendero? Un análisis de sendero es un análisis en el cual, dejemos un poquito atrás, donde solamente hay una variable dependiente y variables independientes acá, es el modelo cualitativo, verlo estadísticamente con esa integración de los efectos que tiene, de lo cualitativo que encontraron a través de este diario, lo trasladaron a este modelo como tal y ven los efectos de cada variable sobre las otras variables. Y claro, como pueden ver ustedes en estadística, por lo regular, cuando se tienen dos estrellitas, es que significativos al 0.01% y con una estrellita a 0.05. Entonces se encuentran cómo afecta ese modelo teórico precisamente que viene de lo cualitativo, cómo afecta en lo cuantitativo y precisamente encuentran estos efectos como tal. Y bueno, antes de pasar al caso número 2, es importante señalar esto, que a partir de estos resultados, ellos se encuentran precisamente que aquello que se habían planteado teóricamente como tal, y que luego fue por la parte cualitativa, a la hora que se pasa a lo cuantitativo, como una parte secuencial, tienen efectos importantes. Se encuentran que la gratitud es muy importante en las organizaciones. Pero aquí, como les decía a un principio, hay que ser bastante flexibles. Es un diario, tal cual, escribiendo todos los días. Eso me permite a mí generar un modelo cualitativo de análisis y que posteriormente quiero yo comprobarlo de manera cuantitativa a través de una técnica que es la ruta de senderos. Claro, acá llevamos dos elementos importantes de técnicas a conocer. Uno, que es la teoría fundamentada, y la otra, que es el análisis de sendero. Entonces, son dos técnicas que ayudaron a los investigadores. Un segundo caso, que es sobre la construcción de la felicidad en México, un artículo muy reciente. El objetivo de este estudio fue analizar cómo se construye socialmente el concepto de felicidad en México. La felicidad es un producto como dicen las y los investigadores,
el producto del equilibrio entre buenas y malas experiencias de la vida y que puede variar según la cultura y la sociedad. Y bueno, ¿cómo fue su diseño de investigación? En esta área de estudio, desde el punto de vista tanto sociológico como también, porque este artículo está puesto en un journal de sociología, tanto en la parte sociológica como psicológica, en las cuestiones del estudio de la felicidad, es algo ya muy común la utilización de métodos mixtos. Entonces ya hay amplia evidencia de que se ha utilizado y se ha utilizado de muchas formas, ¿sí? Entonces ellos dicen que es un método mixto como tal, ocupan para ello la encuesta Viare, y bueno, la encuesta Viare tiene 44.518 casos, y entonces a partir de eso ellos hacen un análisis utilizando esta base de datos y ocupan un modelo que se llama, que es un modelo, que es una regresión multinomial. Esta regresión multinomial les permite ver, porque su variable dependiente es una variable ordinal, les permite ver precisamente el efecto de distintas variables que teóricamente se han encontrado en otros contextos, cuánto afectan a su variable dependiente. Entonces van ellos hablando y desarrollando a lo largo del documento precisamente cómo cuantitativamente estas variables tienen efectos sobre la variable dependiente. En una segunda etapa de investigación, ellos utilizan entrevistas cualitativas semiestructuradas a profundidad y hablan que lo realizan en 4 estados de México, en la Ciudad de México, Tamaulipas y Estado de México y Oaxaca. ¿Por qué? Precisamente porque cada uno de ellos era representativo de distintos niveles de bienestar social. Y bueno, posteriormente al interior de cada estado seleccionaron municipios tomando en cuenta el índice de desarrollo humano, la cantidad poblacional, los niveles de pobreza, y de esa forma fueron seleccionando contextos heterogéneos. Porque acá muy importante que recalcan las y los investigadores en este documento, lo que buscaron siempre es que tanto la gente, tanto el contexto municipal como las personas entrevistadas fueran completamente heterogéneos entre sí, porque hay evidencia que en lo cualitativo, cuando tienes sujetos de investigación, personas que tú entrevistas, que son completamente heterogéneos, si hay algún problema, si hay alguna categoría que está fuertemente puesta ahí, que como tal va a salir tanto en los temas emergentes, así como en el análisis de la evidencia cualitativa. Entonces, hay bastantes documentos que muestran esto de la importancia de que en lo cualitativo los sujetos de investigación no sean homogéneos, sino preferentemente que sean completamente heterogéneos. En un artículo hablan ahí que el documento, que había gente sin niveles educativos hasta personas con doctorado en distintos estratos socioeconómicos, precisamente por eso. Y bueno, el total de entrevistas que realizaron fue de 245 entrevistas a profundidad, lo cual es una cantidad bastante considerable de entrevistas a profundidad. Y bueno, fueron grabadas, transcritas y también fueron procesadas en un software que se llama En Vivo, ¿sí? Que a lo mejor ya ustedes lo conocen. Y para poder hacer el análisis de estas entrevistas, ocuparon análisis del discurso. Y bueno, las y los investigadores llegan con este documento que la evidencia cualitativa no solamente refuerza lo que encuentran en su método cuantitativo, sino que profundiza completamente. Por ejemplo, por señalar un aspecto, en lo cuantitativo encuentran que la salud es muy importante, pero en lo cualitativo, por medio de las entrevistas, encuentran que independientemente del sexo de la persona, la edad, el nivel de escolaridad y la condición del contexto, la salud es relevante física y mentalmente, pero sobre todo también encuentran que el hecho que las personas
familia, amigos cercanos estén sanos, produce felicidad a las personas. Entonces, la parte cualitativa ayudó completamente a profundizar a los resultados de la parte cuantitativa. Y bueno, yo sé que ahorita ya deben tener muchas preguntas. Les pido, por favor, que vayan poniéndolas en el chat para ahorita ir contestando cada una de ellas. Bueno, y vamos con el tercer caso, que tiene que ver, aunque a veces el contenido realmente del artículo no tiene que ver con el nombre, la verdad. Y fue un caso muy interesante. Este caso lo pongo en ocasiones en la materia que doy en el doctorado, porque empiezan con una argumentación bastante fuerte. Las y los investigadores dicen que las tasas de suicidio entre los jóvenes se han incrementado a nivel global y que en el caso de Malasia ha habido un incremento así exponencial. Y por eso ellos dicen que tienen como objetivo descubrir qué consideran los jóvenes valioso y significativo en la vida. Y al mismo tiempo contestar, y esas preguntas bastante relevantes socialmente y también, sobre todo, porque puede dar elementos para programas de intervención. ¿Qué hace que muchos jóvenes quieran acabar con sus vidas? ¿Se sienten desesperados e incapaces de controlar sus vidas? ¿Son tan infelices o tienen tan poca satisfacción en la vida que prefieren morir? Son las preguntas que se hacen precisamente las y los investigadores al inicio de su documento para justificar la relevancia misma como tal de esta investigación. Y bueno, ellos ocupan y lo ponen así tal cual en su artículo, es un estudio mixto secuencial. Ellos dicen que los participantes, que reclutaron a 270 participantes en toda la región urbanizada de Malasia, y ponen ahí las cantidades como tal. Entonces, por ejemplo, en el norte 112 personas, en el centro 65, en el sur 79. Y hablan que es un muestreo intencionado, no es un muestreo aleatorio como tal. Entonces, es un muestreo intencionado. A los participantes se les aplicó una guía con preguntas abiertas sobre el sentido de la vida y qué es tener una vida significativa. Y bueno, entonces, dicen en la parte del análisis de los datos, utilizaron un enfoque temático cualitativo, que esa es otra forma. O sea, hace rato ya veíamos análisis del discurso y teoría fundamentada en lo cualitativo, ¿sí? Para los temas emergentes o las preguntas abiertas, porque son preguntas así completamente abiertas, grabadas, transcritas como cuentan en el artículo. Los investigadores agruparon en diferentes temas las respuestas a la pregunta central de estudio, que hace que la vida tenga sentido. Y ellos se encuentran precisamente, agrupan, igual como hicieron, por ejemplo, los del primer artículo, en distintas categorías, aquellos elementos que las personas que que fueron entrevistadas, señalaban que era la respuesta a estas preguntas. Entonces fueron ellos precisamente agrupando cada una de ellas. Ellos muestran ahí algunas evidencias transcritas de manera literal, claro, siempre en la parte de pasar, transcribir de cuando, por ejemplo, del castellano al inglés, siempre, claro, hay palabras que se pierden un poco, pero uno trata de que sea lo más apegado. Y bueno, entonces ellos ponen esta parte de los resultados agrupados completamente. Pero algo muy interesante de este artículo, a diferencia de los artículos anteriores, es que ellos utilizan esas entrevistas para poder hacer posteriormente su análisis cuantitativo. ¿Cómo lo hacen? Primero, lo que hacen ellos es decir, bueno, tenemos ya esas categorías, análisis. Entonces, con sus entrevistas mismas empiezan a codificar las respuestas a cada una de ellas, sí y no, algunas veces. Entonces empiezan a codificar sus respuestas cualitativas y las van pasando precisamente a una base de datos. Utilizan un software, no dicen cuál, pero es un software cuantitativo, y utilizan una técnica que es una técnica sencilla.
realmente no es una técnica tan complicada. La mayor parte de cursos de estadística en posgrado no las enseñan, que es la chi cuadrada o la gi cuadrada, pero yo siempre he dicho, esa es una técnica, si bien no es complicada, es una técnica que ayuda bastante. En algunos momentos nos permite, cuando tenemos pocos datos, sobre todo, como fue en esos casos, la capacidad de esta técnica nos permite hacer ese análisis de asociación entre las variables como tal. Entonces, codifican esas entrevistas, las ponen en una base de datos y con eso realizan una chi cuadrada. Y bueno, entonces encuentran ciertas asociaciones que son las que aparecen acá como tal y van contando precisamente después de la importancia de esas asociaciones que ellos encontraron, sobre todo en algo muy concreto, porque este artículo tiene una finalidad completamente muy práctica, como lo llaman ellos, para la intervención, para la realización concreta de programas que ayuden a disminuir las tasas de suicidio en Malasia como tal, ¿no? Y los hallazgos, como pueden ver ustedes acá, sugieren que los jóvenes en Malasia encontraron significado en la vida cuando se sintieron felices, tuvieron relaciones significativas y son capaces de conseguir metas en la vida. Para ello, los valores relacionales y la autodeterminación son importantes para ello. Y por tanto, van concluyendo el artículo señalando, fijarse actividades orientadas a objetivos y valores es importante para la vida, para que la vida tenga significado. Y bueno, esos tres casos son completamente heterogéneos, pero aquí importante volver a señalar flexibilidad, ¿sí? El primer caso, un diario y luego utilizaron redes sociales para poder aplicar su encuesta cuantitativa. El segundo caso, hicieron un modelo estadístico utilizando una base de datos del INEGI con una cantidad muestral muy grande y luego profundizaron con la parte cualitativa de una entrevistas semiestructuradas que en muchas, que los resultados fueron mostrando que realmente lo cuantitativo era sólido, pero sobre todo profundizaron en los resultados. Y este último caso, donde la parte cualitativa, las mismas entrevistas permitieron precisamente generar después otros análisis. Aquí importante que sí quiero señalar esto, que es un paréntesis como tal. La ciencia de datos, con algunas técnicas que se han generado, sobre todo lingüísticas, permiten que con con entrevistas cualitativas, se puedan encontrar más allá de una cuestión de asociación. Nos ocupan como técnicas como la lógica difusa, que permite precisamente encontrar elementos lingüísticos en las entrevistas con una codificación y irse más hacia como modelos como el de Sendero que hace rato les mostraba. Y bueno, para ir concluyendo con la presentación y abrir precisamente hacia las preguntas y respuestas, que veo que ya hay muchas, desafíos y oportunidades de los métodos mixtos. Bueno, importante, las estrategias de integración de métodos como la investigación social enfrentan numerosos desafíos y oportunidades. Y importante señalar, y era uno de los puntos que les decía, si nosotros nos gusta lo quali o lo quanti, preferentemente, perfecto, pero también necesitamos conocer, saber y aplicar técnicas cuantitativas o viceversa, ¿sí? Eso nos lleva a bastantes desafíos. Como tal, yo, bueno, en lo personal, mi historia empecé siendo profesor de cualitativa hace muchos años y luego ya por los posgrados ya trabajo más métodos cuantitativos y luego hace algunos años con el proyecto de investigación que tengo actualmente, que es cualitativo, volví a regresar a lo cualitativo, y no solamente a lo cualitativo, sino a la parte de los métodos mixtos como tal. Bueno, entre los desafíos es poder, estatus y desigualdad de repente entre los equipos de investigación. Sí, a veces quien dirige es completamente cualitativo o completamente cuantitativo, entonces no, se tiene que hacer de esta forma. No, creo que esta parte hay que ser bastante flexibles, la parte de trabajar con compañeras y compañeros
de distintas disciplinas es muy relevante, y que sepan técnicas diferentes. Creo que eso refresca mucho todas las investigaciones. Las limitaciones y oportunidades de financiamiento de investigación, claro, sí, porque, a ver, aquí hay algo, una parte importante que es transversal de los 3 artículos que se mostraron. Ninguno levantó encuestas como tal, porque ese es un costo bastante elevado como tal, tú hacer tu encuesta y levantarla. Claro, hay mayores técnicas que nos permiten, precisamente como el segundo caso, hacerlas vía Google Forms o SurveyMonkey, etcétera. Pero entonces ahora es importante también nosotros aprender a diseñar esos tipos de instrumentos y validarlos, porque no se les olvide eso, no solamente es generar preguntas, es validar un instrumento como tal. Siguiente aspecto, acceso y propiedad de los datos y oportunidades de colaboración y trabajo por autoría. Esto es un tema bastante relevante, siempre la cuestión de las autorías y también de los trabajos, es importante lograr el equilibrio. Difusión de habilidades y competencia, tiempo, recursos y capacidades para aprender nuevas habilidades. Hay que estar uno abierto a aprender nuevas cosas. Eh, Uno no sabe todo. A ver, como les decía, uno a veces se hace especialista más de un lado que del otro y van surgiendo nuevas técnicas. Y creo que ahorita con el confinamiento es una muestra muy clara de cómo hemos tenido que transitar muchas personas que trabajan en la parte cuantitativa a utilizar sistemas en los cuales uno, aplicar encuestas telefónicas, aplicar formatos de cuestionarios con los diferentes como SurveyMonkey, Google Forms. Igual, aprender a hacer entrevistas a profundidad vía Zoom, vía telefónica, etcétera. Ser flexibles en esa parte y aprender, estar siempre abierto a aprender, porque es algo muy relevante en los métodos mixtos. Necesitamos tener esta parte. Yo no sé, por ejemplo, análisis del discurso. Bueno, voy a aprender análisis del discurso. Yo no sé de la técnica de senderos. Bueno, pues tengo que tomarme un cursito para aprender técnica de sendero. Yo no sé ecuaciones estructurales. Bueno, no sé correlación o no sé cómo hacer teoría fundamental. Tengo que aprender, o sea, esa es parte del reto precisamente de aprender nuevas técnicas, de aprender nuevas formas como tal y puedan ser o hacer estudios mixtos fuertes. Y las posibilidades de planificación estratégica de productos, por ejemplo, para diferentes propósitos y audiencias. Claro, no es lo mismo tener un artículo para este tipo de revistas científicas como tal, que hacer un reporte para la tesis, que hacer para un blog, que pase para diferentes audiencias. Hay que saber utilizar la ciencia de una forma sencilla completamente. Y claro, la forma de escritura, como siempre lo digo en clases, es depende a quién va dirigido el documento a quien estás escribiendo. Es una tesis, tienes que agregar todo eso. Si es un artículo científico, fíjate cómo lo están haciendo en los artículos ya publicados. Entonces, revisa esa parte. Y bueno, yo le voy, para ir cerrando, le voy a dar la palabra a la profesora Nidelis para ir concluyendo. Solamente agregar que a todos estos desafíos y oportunidades, digamos que pues sí, son muchos los desafíos, son muchas las oportunidades, pero también son muchas las posibilidades que nos da cuando aplicamos en la práctica estos métodos. Son muchas las oportunidades para aprender de nuestros objetos de estudio, para acercarnos de manera mucho más completa a la realidad social, y creo que de alguna manera lo más importante es ir desarrollando de a poco también ese espíritu como investigadores, ir, digamos, abusando el oído para saber si nuestros objetos de estudio son más cualitativos o más cuantitativos o demandan de un enfoque mixto. Digamos que yo creo que lo más importante, y también insisto bastante
por ahí andan algunos ex estudiantes y les insisto bastante, justamente lo más importante no es forzar la investigación, es poner la metodología y poner nuestros métodos y técnicas en función de esos problemas de investigación que tenemos. Digamos que esos son de los desafíos más importantes, saber escuchar, aprender a entender y escuchar qué nos está pidiendo nuestro objeto de estudio y en función de eso, pues, hacer nuestros diseños de investigación. Muchas gracias. Pues Bueno, ustedes digan cómo hacemos la dinámica de sí, preguntas. claro que sí. En este momento procedemos entonces al debate y a las preguntas. Lo podemos hacer de dos maneras, sin problema. Quienes deseen poner sus preguntas en el chat, yo me encargaré de transmitírselas por este medio, y quienes deseen hacerla de forma oral, pues pueden levantar la mano y yo les voy a ir dando el orden de la palabra. Vamos a iniciar con una pregunta que estaba en el chat de la estudiante Laura Zurita. Pregunta: con el uso de una metodología cualitativa, ¿cómo evitar que la investigación se convierta en monografía? No sé si quieren que recojamos también la de Sergio y recogemos varias preguntas, o vamos respondiendo inmediatamente. Si quieren un bloque y así ya contestamos varias al mismo tiempo. Perfecto, entonces es la primera y te doy la palabra, Sergio. Muchas gracias. Gracias a Nidelis y gracias, Oscar. Mi pregunta es un poco a partir de lo que comentó Nidelis, pero que después como que enfatizó el doctor Oscar. Es, bueno, esta cuestión de la validez, ¿no? A ver si puedo expresar mi pregunta un poco. Hasta, digamos, a partir de qué criterio o bajo qué criterios podemos decir que nuestro estudio ya puede considerarse, digamos, un estudio mixto, ¿no? Es decir, si yo tengo una base de datos de 40,000 muestras o 40,000 datos, ¿no? Lo que fuera, y quisiera complementar y hago una etnografía en un pequeño municipio, yo sé que también responde mucho a la cuestión del objeto de estudio, pero si solamente aplico 2 o 3 entrevistas, eso ya se puede considerar como, por supuesto no va a ser un estudio mixto fuerte, pero ya se puede considerar un estudio mixto, o hay criterios para definir, ¿sabes qué? Necesitas cumplir con ciertos requisitos, por lo menos en la experiencia que ustedes tienen y que nos han compartido, si ustedes conocen, digamos, los requerimientos mínimos que ya podríamos emplear para considerar un estudio mixto como tal. No sé si me expliqué bien. Sí. Anton, te damos la palabra. Gracias, gracias. Es lo siguiente, estoy un poco confundida. Yo estoy haciendo una investigación doctoral en relación con la presencia de las mujeres en el escenario político. Entonces, estoy ocupando la teoría de la semiótica social, la teoría de la imagen, pero también estoy aplicando la perspectiva de género. Y también eso ya haría... bueno, junto con la teoría de género, encuestas de percepción y análisis de imágenes, de fotografías o spots de las candidatas, en fin. ¿Eso ya se convierte en una triangulación por la perspectiva de género, o estoy confundida en esa parte? Gracias. Bueno, por ahora esas 3 preguntas. Yo estoy pendiente al chat, entonces si quieren pasamos a responderlas. Muy bien. No sé, Anideli, si quieres empezar. Adelante. Ok. Bueno, primero es importante señalar la primera pregunta, si lo cualitativo en un punto se puede, no sé, puede ser considerado como monográfico. O sea, me refiero de manera negativa. La respuesta es no. Lo cualitativo tiene en sí mismo un sustento bastante fuerte, epistemológico, teórico, que sustenta completamente los estudios cualitativos. Hace
hace, no sé, unos 70, 80 años más o menos, claro, aunque hay profes que todavía, bueno, hay personas que todavía están en esa etapa, que decían que lo cualitativo pues eran meras anécdotas. Y la gente cualitativa decía de lo cuantitativo que eran puros números, que eso era venida de las ciencias naturales, que eso no tenía nada que ver con las personas, que, etcétera. Entonces, toda esa guerra cuantitativa y cualitativa, views naturalistas, positivistas, que se fue dando por mucho, mucho, mucho tiempo, es algo que ya ha pasado. O sea, no podemos ver que de esta misma forma. Hay muchos textos, y yo siempre recomiendo uno que escribe Fernando Cortés en un libro que se llama Por la evaluación del programa Oportunidades, que no habla de oportunidades, lo que habla precisamente es sobre la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. ¿Y por qué precisamente él, que viene de la parte muy cuantitativa, muestra precisamente epistemológicamente, ontológicamente, por qué lo cualitativo es tan fuerte precisamente como lo es lo cuantitativo? Y por tanto, entonces, esta parte de lo cualitativo en sí mismo, como una técnica por sí misma, es sólida completamente, ¿no? Claro, siempre y cuando tengamos que ver esta parte de, bueno, cómo se hicieron las entrevistas, todo esto, como tal. Pero en realidad los resultados como tal son fuertes completamente. Por eso, tanto cuando uno concursa por fondos de investigación, así como en distintas áreas de la ciencia, siempre dicen, se necesita un componente cualitativo y cuantitativo. Ya no es como que, sí, uno como para complementar el otro, no, no, es igual de relevante, igual de importante, y como les digo, desde un punto de vista epistemológico y ontológico, bastante fuerte en la parte cualitativa, ¿sí? Exacto. Si me permites, Oscar, pues para no repetir luego, ir cerrando por preguntas entre los dos, si te parece bien. Sí, justamente a propósito de esto que Oscar explicaba, pues efectivamente es muy válida, es muy relevante y tiene que ver también con los propios propósitos de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa no busca hacer generalizaciones, la investigación cualitativa busca explicar en profundidad determinado fenómeno, determinado grupo social, determinado objeto de estudio, y ahí está su riqueza. No importa que sea un solo caso, no importa que sea un solo sujeto, lo relevante es justamente todo lo que podemos aprender de ese caso y de ese sujeto para construir conocimiento. Entonces, digamos que si está bien aplicada, pues no tiene por qué no ser válida, no tiene por qué no ser relevante. Entonces, digamos que todo el tiempo la investigación cualitativa busca muchas veces, pues, de los datos, de los casos, ir a repensar la teoría, ir a replantear a partir de la riqueza de esos contextos y de esas dinámicas culturales, pues volver entonces a la teoría y ver cómo se puede completar o construir o enriquecer esa teoría. Entonces, digamos que para nada sería inválido, aun cuando esta discusión, aunque nos parezca ya superada, no ha quedado del todo superada entre cuantitativistas y cualitativistas. Sí, efectivamente, si bien es cierto que hay literatura que muestra eso de ambos bandos, por decirlo así, y para muchos ya, para esos ya es como algo superado esta parte de decir, bueno, ambos son completamente fuertes como métodos y que se pueden complementar. Sí, claro, hay una parte también que dicen, no, también es importante señalarlo, ¿no? Y bueno, en cuestión de lo que preguntaba Sergio, esto es importante volver a señalar la flexibilidad, ser flexibles, o sea, y al mismo tiempo creo que también voy a ir contestando un poco la tercera pregunta. Ahorita los tres casos
Uno partía precisamente de un diario, tal cual, y luego hacía, por internet hacía un cuestionario, el otro ocupó una base de datos bastante grande, luego hizo entrevistas para profundizar esos datos, y la tercera investigación, ocupando esos mismos datos cualitativos, los pasó a una base de datos claro, con una N de 200 y fracción, o sea, no era más allá de 200 y fracción. Pero bueno, aquí importante decir, tal cual como lo planteó Sergio, si yo utilizo una base de datos, por ejemplo, del INEGI o de alguna otra institución y hago pues, mis análisis, cualquiera que estos sean, o sea, descriptivos, correlacionales, una regresión o cualquier tipo de técnica sofisticada o no, cuantitativa, y posteriormente voy y hago una etnografía precisamente para profundizar mi información, ahí ya es completamente métodos mixtos, porque está uno utilizando distintas herramientas. Claro, aquí importante es esta parte de la etnografía, supongo que es precisamente para profundizar sobre los hallazgos de lo cuantitativo y precisamente llegar a ese punto, como fue el caso del segundo artículo, de llegar a elementos no solamente que triangulen el resultado, sino que profundicen completamente el resultado que se encuentra por medio de las etnografías. Y puede ser etnografía, análisis visual, pueden ser etnografías virtuales, pueden ser N cantidad de técnicas que uno puede hacer. Y creo que esta parte, sin duda, de la pandemia ha mostrado algo muy relevante, de que nosotros nos ingeniamos para hacer cosas interesantes sobre distintos métodos que a veces antes no eran tan bien vistos, pero ahora son bien vistos, o que simplemente van surgiendo con estos elementos que han traído consigo la pandemia en sí mismo, ¿no? Y importante, si es un análisis fotográfico, partiendo de eso y luego hago una base de datos, o es un análisis de una base de datos y posteriormente hago un análisis con fotografías o hago cualquier otra técnica, estoy precisamente viendo que esa primera técnica, que la segunda técnica, ¿qué me va a dar entonces con la primera para profundizar precisamente esta información? Y creo que de esta forma trato de profundizar precisamente, de señalar, perdón, ir contestando un poco la tercera pregunta, porque si bien es cierto que la parte del género, como señalaba la compañera, esa perspectiva de género en su investigación es un elemento importante, y que puede ser analizado con las dos técnicas que está utilizando. Y de una u otra forma, una lleva precisamente a profundizar hacia la otra, ¿no? O sea, Nideli, sí. Sí, retomando la pregunta de Sergio, yo creo que al final, pues sí, Sergio, pudiera hacer un diseño, o sea, si te lo propones diseñarlo así como un enfoque mixto, muchas veces encontramos investigaciones que no lo declaran, aunque usan varias técnicas y varios métodos de recogida de información, pero si lo quieres declarar y quieres formalizar el procedimiento, creo que pudiera ser concebido como tal. Ahí, por ejemplo, el número de entrevistas, sabemos que la investigación cualitativa pues es muy flexible, a propósito del término que Óscar ha venido empleando durante todo el seminario, o sea, la importancia de la flexibilidad. La investigación cualitativa es muy flexible y aquí lo más importante no es el número de entrevistas, sino la capacidad explicativa que puedan tener estas entrevistas y la capacidad que puedan tener estas entrevistas para complementar, explicar, completar los significados que pudiste obtener o no de esas etnografías. Entonces, digamos que en esa definición abierta y en construcción de métodos mixtos, podemos hablar de métodos mixtos cuando tenemos combinación intramétodos, intratécnicas o intermétodos, intertécnicas. O sea, no importa si los dos son cualitativos o no importa si uno es cualitativo y otro es cuantitativo, aunque este último es el que más abunda. Digamos que si tenemos dos procedimientos o más de recopilación de datos, si tenemos dos tipos
o más de datos, si tenemos 2 tipos o más de análisis de datos, pues estamos hablando y lo queremos formalizar, porque muchas veces tenemos los datos ahí y lo desarrollamos a nivel metodológico, pero no lo declaramos como métodos mixtos. Entonces, también depende de las propias decisiones que podamos tomar nosotros como investigadores. No sé si logré. Entonces, en relación con la pregunta de género, no alcancé a escuchar completamente la pregunta, pero lo que me quedó es que para mí la perspectiva de género, digamos que es una perspectiva transversal que está atravesando toda la investigación, independientemente de los métodos que se puedan utilizar o no en la investigación. Entonces, no me queda claro los métodos que mencionó Antón, creo que era Antón quien hizo la pregunta, no alcancé a escuchar, pero aquí en última la perspectiva creo que atraviesa más allá de los métodos o no, es digamos un enfoque crítico, un enfoque que está atravesando desde el punto de vista teórico y también un posicionamiento ideológico desde el punto de vista de la investigadora, pero no me queda claro las otras técnicas y no alcancé a escuchar que vas a emplear. Muchas gracias. No sé, ¿se las comento nuevamente o...? Pues si gustas. Gracias. Yo estoy haciendo análisis visual de spots de campaña o de cualquier imagen subida en internet por las propias candidatas y hago un análisis hermenéutico, analógico, icónico, ¿no? Y eso pues lo estoy comparando con la perspectiva de género que habla precisamente de los estereotipos. Entonces, yo lo que quiero correlacionar es qué parte visual detona los estereotipos en los ciudadanos y que se aplica a las candidatas. Es lo que estoy tratando de hacer y a través también de una encuesta de percepción de cómo se están percibiendo en México a la presencia de las mujeres en política. Sí, me parece que sí pudiera, es un poco similar a la respuesta a Sergio, ¿no? Depende también de la intención que puedas tener para formalizar o no, desde el punto de vista metodológico, que se trata de un enfoque mixto o sencillamente quieres presentar tus técnicas y no usar ni una combinación, ni una complementación, ni una triangulación y lo quieres dejar así como parte de tus técnicas del estudio. Pero para mí la perspectiva de género aquí lo que viene a ayudarte al proceso de operacionalización, o sea, cómo tú vas a analizar ese discurso visual, pues está atravesado por esa perspectiva de género. Para mí, digamos que es esencial para ese proceso de operacionalización. Ok, muy bien, gracias. Regreso con un comentario más para si quieren pasar a otro bloque de preguntas. Algo que tiene mucho que ver con esta pregunta y con la que decía Sergio, sobre cuáles son los mínimos, algo así decía, para decir que es multimétodos, o sea, no podemos decir exactamente que por lo menos haya esto, que por lo menos haya, en realidad esa parte es flexible, entonces por tanto, por ejemplo, ya lo decía la profesora Nidelis, pues que exista esas combinaciones que señalaba, intramétodos, intratécnicas, toda esta parte. Y también es importante señalar que varios documentos, aun cuando lo son, no lo declaran, porque precisamente tienen esta parte de decir, híjole, ¿habré hecho métodos mixtos? ¿Será métodos mixtos lo que hice? ¿Será métodos o no? Entonces yo les diría, regresen a la presentación, a la literatura y vean si estoy combinado intertécnicas, intramétodos, entonces pues la respuesta está ahí. Entonces, si quieren, pasamos a otro bloque de... Ok, vale. Voy a otro bloque entonces con otras 4 preguntas. Pregunta Lisandra Martinto. Si bien la aplicación de métodos mixtos es una perspectiva más amplia del fenómeno porque se correlacionan fortalezas y debilidades metodológicas, es el análisis de las diferencias, en el caso de los estudios comparados y mixtos, el foco de la investigación o no necesariamente. Siguiente pregunta, Diana García. ¿Cuáles serían los puntos que no debemos dejar de lado al validar un instrumento? ¿Es únicamente a través de prueba piloto?
Siguiente pregunta, Diana Figueroa. ¿Qué determina o valida la creación de un instrumento llamado encuesta o cuestionario? ¿Cómo sé que está bien para iniciar su aplicación? Y voy acá con la última por este bloque. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta Stephanie Morón. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar un método mixto de una metodología cualitativa o cuantitativa con técnicas de investigación mixtas? Hasta ahí. ¿Pudieras, por favor, repetir la última pregunta? Claro que sí. Gracias. Pregunta Stephanie Morón. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar un método mixto de una metodología cualitativa o cuantitativa con técnicas de investigación mixtas? Bueno, voy a empezar por las más, por las más sencillas. Bueno, a ver, lo que tiene que ver con la parte de validación, con la parte del cuestionario, con la parte de dónde surge todo esto. Esto es algo que por regular enseño, bueno, dependiendo de si es doctorado o maestría, dentro de lo que es los métodos cuantitativos, la validación de instrumentos, cómo surgen y cuándo sé que está bien como tal. Y bueno, importante, y es uno de los puntos con los cuales decía que empezaba yo, que eran muy fundamentales, la parte teórica. ¿De dónde surgen precisamente esas preguntas? Pues surgen precisamente de la parte teórica. ¿Cómo formamos las hipótesis o las preguntas de investigación? Formamos precisamente del análisis de la literatura sobre el avance que existe precisamente en la literatura sobre los constructos que nosotros estamos trabajando. Y bueno, hacemos la parte de la operacionalización de las hipótesis y las desagregamos por subdimensiones, las desagregamos por indicadores y a cada indicador, pues claro, le podemos poner una o más ítems como tal. En algunos casos es importante señalar esto, la utilización de escalas validadas, que lo comentaba yo hace rato. O sea, ¿qué significa eso? Pues si por ejemplo uno de mis constructos es el capital social, ahí yo he visto cómo se genera, cómo han medido el capital social distintas organizaciones, etcétera. Puedo tomar algunas de esas como que ya están así tal cual para utilizarlas, sabiendo precisamente que hay ciertos aspectos que no, que a lo mejor no están cubriendo esas preguntas. Ahora, la otra, yo voy a ocupar de 4 o 5, bueno, me fui muy exagerado, de 3 o 4 escalas validadas que hay, voy ocupando algunas preguntas que van complementando un nuevo constructo. Ok, esa es una. Y ahorita voy a la validación. Segundo, no hay una escala validada. Yo genero mis preguntas. Y bueno, entonces igual tengo mi constructo, mis subdimensiones, mis indicadores y mis preguntas. Y bueno, genero precisamente las preguntas que van a retroalimentar a mis indicadores, a mis subdimensiones, a mi constructo y por tanto a mi hipótesis o pregunta de investigación, ¿sí? Y tengo ambas cosas en mi instrumento. Unas escalas validadas y otras escalas precisamente que yo generé porque no había escalas validadas o porque simplemente no me gustó ninguna de las que están ahí en las investigaciones y digo, no, eso que está ahí no me gusta, yo quiero generar lo mío. Ok, tengo mi instrumento de investigación y claro, primer paso que yo siempre les aconsejo es hagan primero un análisis lingüístico. ¿Eso qué significa? Es muy sencillo. Por ejemplo, una técnica muy sencilla es, haces un focus group con personas que son tus sujetos de investigación y les vas preguntando, cuando yo les pregunto esto, ¿ustedes qué me contestarían o qué viene a su mente? Entonces vas precisamente, vas viendo cómo las personas están contestando y si tu pregunta está comprendiéndose de manera adecuada o no, porque a veces cometemos un problema que es muy común, que
agarramos y ponemos las preguntas y nosotros las entendemos, pero a veces las personas no nos entienden las preguntas tal cual y por eso generan resultados sesgados completamente nuestros resultados. Y bueno, analizamos todo nuestro instrumento, tanto el constructo con escalas validadas, porque suponiendo, sobre todo si vienen del inglés, si realmente la traducción fue buena, si es comprendida o no, así como la escala que nosotros generamos. Y vemos la comprensión precisamente que tienen nuestras preguntas de manera cualitativa con las personas. Se puede hacer esto con un grupo focal, se puede hacer con entrevistas, pero siempre hay algo que les digo, tiene que ser heterogéneo. Tienen que ser heterogéneas las personas que están ahí. Si, por ejemplo, ustedes van a trabajar con personas que son beneficiarias de un programa social, ok, busquen heterogeneidad, distintos niveles educativos, distintas, como tal, tipos de hogares, de distintas colonias, y de esa forma poder analizar las respuestas cualitativas. Y después que ya dicen, ¿sabes qué? Mira, se comprende, perfecto. Pues bueno, entonces voy a una validación estadística. Y claro, a veces, pues claro, cuando estás haciendo tu tesis, pues hay poco recurso. Y entonces a veces tienes que aplicar propiamente a una muestra muy pequeña para pilotear tu instrumento. Y claro, entonces ya pasas por análisis de fiabilidad, que es precisamente lo que el segundo ejemplo de los casos hablaba, que es ver qué tanta consistencia tienen tus ítems, como tal, cuánto están aportando para medir. Y claro, es importante señalar esto, es como les decía casi a un inicio, tenemos un fenómeno social por medio de nuestras preguntas, captamos una parte de la realidad, el 100% es prácticamente imposible. Nos acercamos cada vez más a explicar los fenómenos, pero tenemos una captación de información dependiendo del avance del área de investigación. Por tanto, entonces, con esas preguntas que nosotros generamos, sabemos precisamente hasta dónde llegamos. Nuestro constructo está aportando tanto, no sé, el constructo capital social, pues está siendo captado hasta un 60, un 70% del constructo como tal, pero eso lo vemos con las técnicas de fiabilidad. Podemos correr alfas de Cronbach, omegas, dependiendo de la escala de los datos como tal. Y claro, entonces, con eso ya una vez podemos volver a hacer correcciones, pero siempre es un ir y regresar de la encuesta, ya volvemos a corregir porque nos dimos cuenta que uno de los ítems no aportaba absolutamente nada, entonces bueno, entonces vamos a corregirlo, a lo mejor no se está comprendiendo, a lo mejor está captando mal o simplemente no me está sirviendo, ¿no? Entonces tomamos decisiones y volvemos a aplicar otra vez y luego ya podemos aplicarlo a nuestra población. Entonces es un proceso, sí, que sé que es un ir y venir complicado, y a veces si hay financiamiento, pues está padre, si no hay financiamiento de nuestra tesis, pues bueno, tendremos que a lo mejor utilizar tal vez poquitas personas para poder validar la encuesta, y a lo mejor propiamente ya nuestro estudio como tal sea un proceso de validación en sí misma de una nueva forma de medición de un constructo determinado como tal. Y por eso también la utilización de bases de datos secundarias no es como que, ay, no, es que yo no levanté mi encuesta. Bueno, no, sí las bases de datos secundarias son muy importantes de repente cuando no solamente cuando no tiene unos recursos, sino también porque hay ciertos estudios que debido a su complejidad es preferentemente utilizar bases de datos secundarias, pero claro, tiene uno la problemática que en algunas ocasiones si tenemos un constructo que se ha medido con 5 indicadores y ahí nada más tenemos 3, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Esa es una de las problemáticas que uno pasa y que precisamente a lo mejor tal vez con una etapa cualitativa, grupos focales, etcétera, pueda uno, más allá de todo, de profundizar, sino de conocer esos indicadores que no fueron captados por la encuesta, ¿no? Sí, justamente a partir de esto que Oscar, que el profesor Oscar está explicando, pues solamente 2 detallitos en relación con lo que hemos estado hablando. Primero, pues bueno, sí, estas validaciones de constructo, estas validaciones de contenido que se pueden hacer por diferentes técnicas, pues tienen mucha importancia, sobre todo por esta
diferencia que existe en cuanto a los paradigmas cuantitativos y cualitativos. O sea, desde el punto de vista cuantitativo es muy importante partir de la teoría y vamos a demostrar siempre un modelo a partir de una teoría ya establecida. Entonces, digamos que por eso la importancia de validar si efectivamente lo que estamos midiendo se corresponde realmente se corresponde con ese constructo. Y es muy importante acá justamente aplicar estas técnicas. Y la segunda cuestión que tiene que ver, yo creo que ya enlaza un poquito con otra pregunta, tiene que ver con las diferencias, o sea, el análisis de las diferencias. Y tiene que ver, me quedo con lo último que mencionaba el profesor Oscar, y tiene que ver justamente con la cuestión, o sea, muchas veces por los propios costos y las propias posibilidades de nosotros como investigadores, tenemos que recurrir a bases de datos secundarias, porque no podemos generar nuestra encuesta, o si podemos hacer nuestra encuesta, no podemos hacerlo para una muestra que sea generalizable, representativa para el conjunto de la población y generalizar nuestros resultados. Entonces, varias razones nos llevan a usar bases de datos secundarios. Y justamente esto que explicaba el profesor Oscar, de que mi constructo desde el punto de vista teórico, digamos que tiene 10 dimensiones. Sin embargo, en esa base de datos secundaria que estoy usando, solamente hay 5 dimensiones de mi constructo. Digamos que aquí justamente está la importancia de esta combinación multimétodo, porque a lo mejor pues esas otras dimensiones de mi constructo que yo no puedo obtener a partir de mi base de datos secundaria, pues yo puedo diseñar nuevas técnicas que vengan a aportar explicaciones otras distintas y que me den cuenta de esos constructos que no están contenidos en esa base de datos secundaria. Entonces, digamos que de ahí la importancia, o sea, el valor, digamos, de los diseños multimétodos tiene que ver con justamente complementar, acercarnos, tener una perspectiva más amplia del objeto de estudio, encontrar, digamos, diferencias e interpretaciones distintas, porque una cosa es lo que nos dicen los datos y lo que nosotros interpretamos de esos datos en relación con la teoría, pero recuerden que muchas veces digamos, esos referentes teóricos no se corresponden con nuestros contextos de investigación. Entonces, digamos que al complementar los datos y obtener esos datos cualitativos y obtener otras perspectivas del objeto de estudio, pues estamos entonces no solamente, digamos, validando determinados modelos teóricos, sino también logrando aterrizar, hacerlo más cercano a nuestro contexto a partir de las interpretaciones que los propios sujetos, que los propios actores sociales tienen en relación con esas vivencias, con ese fenómeno. Entonces, digamos que ahí hay una riqueza importante en la aplicación de los métodos mixtos. O sea, cada técnica nos puede complementar, nos puede dar resultados, digamos, que no encontramos en la otra, y así pues nuestra demostración de las hipótesis puede ser mucho más completa, nuestro acercamiento al objeto de estudio va a ser mucho más completo. Como decía el profesor Oscar, nunca vamos a abarcar la realidad social porque es demasiado amplia, nunca la vamos a abarcar al 100%, pero vamos a tener, digamos, acercamientos más completos y vamos a tener respuestas también más amplias y más completas a nuestras preguntas de investigación. Pero lo que sí es importante que revisemos si la aplicación de los métodos mixtos nos da, digamos, resultados contradictorios. Ahí sí tenemos un gran problema. Entonces ahí sí implica que vayamos nosotros a buscar cuál es el problema, cuál es la raíz del problema, pero sí no debería ser que nos arrojara resultados contradictorios. Si nos arroja resultados contradictorios, pues bueno, a revisar qué hicimos mal. Bueno, la pregunta 1 y la cuarta pregunta, pues yo quiero responderla tomando una parte de lo que precisamente la profesora Annie Delis hablaba bueno, con los casos. O sea, cada caso precisamente de los 3 autores que tomó,
hace, si ustedes pudieron observar, distintas combinaciones de técnicas, de métodos complementarios al mismo, uno de continuidad, etcétera. O sea que no es que haya alguien que diga, no, eso no es métodos mixtos, ¿no? Creo que es importante señalar esto último que también decía la profesora, de que precisamente ciertos constructos son abarcados de una forma debido a las condiciones, por ejemplo, en la parte de la base de datos secundarias, y por ejemplo, con otras técnicas se profundizan, pero además se añaden completamente aquellos elementos que la base de datos no fue captada, ¿no? Entonces, eso es bastante importante señalar. Por ahí vi una pregunta, otra vez, si quieren, si tenemos tiempo, si no, pues ya no, pero hay una pregunta por ahí diciendo, ¿dónde va a haber, dónde hay un curso de métodos mixtos? Estamos ahorita en pláticas con el posgrado de Ciencias Sociales para ver si el próximo año, no este año, el próximo año, podemos ya tener una materia en el posgrado de métodos mixtos. No sé si nos dé tiempo a hacer otras preguntas o ya cortamos. Pues queda solo una pregunta realmente, entonces creo que estamos de tiempo perfecto y ya procedemos a que la doctora Marisela nos haga el cierre. Pregunta Laura Zurita, ¿cómo se puede entender qué es una confractual? Debe ser contrafactual, ¿no? Lo leí tal cual lo escribió en el chat, o no sé si Laura esté aquí y nos quiera aclarar la pregunta. Sí, es esa, es que lo escribí mal. Muchas gracias. ¿Puedes repetir la pregunta ya que hablaste, por favor? Sí, muchas gracias. Yo preguntaba, ahorita que estoy haciendo la tesis, en la parte de la creación de las hipótesis, me piden que introduzca la parte de la contrafractual, como dijo la profesora. No logro entender muy bien a qué se refieren esto con la contrafractual. Entiendo que va relacionado con lo que ustedes ahorita nos expusieron, pero no logro como de encajarlo en mi tema. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta o contestamos esta, ya terminamos, no sé ustedes. Ya esta es la última, sí, con esta finalizamos, gracias. Ok, el contrafactual. El contrafactual siempre es bastante complicado dependiendo de los diseños. Por ejemplo, el diseño más bonito, claro, y eso es, si se planeó de esa forma desde el inicio, es por ejemplo cuando uno tiene un grupo de intervención y un grupo de control. Entonces, tu contrafactual, precisamente tu grupo de comparación, son aquellas personas que forman parte de tu grupo de control, suponiendo que hay estás viendo el efecto que tiene un programa social, una intervención, cualquiera que esta sea, una intervención. Entonces tienes a un grupo que tiene a quien se le da el apoyo, etcétera, que se hace la intervención, y el otro que es el contrafactual, que tiene las similares características como tal, pero cuya condición es que no se les dio precisamente, no se les hizo esta intervención. Y bueno, y claro, y el diseño más bonito es que pasa el tiempo y ese mismo grupo lo vas analizando a lo largo del tiempo. Entonces, ves precisamente el tiempo 1 y el tiempo 2. Ese es el diseño más bonito que hay, porque finalmente, pues lo planeaste así, tienes el recurso para hacerlo, etcétera. Pero en algunos casos, como nos sucede a muchos, de repente, o bueno, se invitan a una investigación o te dicen si puedes ver los efectos que tienen ciertas intervenciones, etcétera. Entonces tiene uno, y te dicen, pero el programa empezó hace 2, 3 años, y dices, ¿cómo? ¿Yo cómo voy a sacar mi grupo contrafactual? Bueno, tengo precisamente ya la gente que es beneficiada, tengo ahí, ya sé quiénes son, pero a quien se les hizo el proceso de intervención, pero por otra parte tengo a quienes no. ¿Y dónde los consigo? Entonces ahí empieza el ingenio. ¿Dónde están aquellas personas que son más o menos homogéneas en sus variables sociodemográficas o principales características, pero cuya característica principal es que no reciben, no tuvieron ese proceso de intervención? Y entonces puede haber varias formas. Por ejemplo, en algunos programas sociales lo que hacen es con las personas de la lista de espera. O sea, por ejemplo, hay personas que cumplen las condiciones para ser beneficiados de un programa, pero no se los han dado.
porque al final del día, por el recurso, por algo político, todavía no se les ha dado, ¿no? Entonces están en lista de espera, cumplen con las condiciones para hacerlo, pero no están siendo beneficiados, entonces se les da, entonces eso puede tomarse como un contrafactual. En algunos casos, como sobre todo en las evaluaciones de política pública, lo que han hecho es decir, se tienen con un contexto en otra parte, dependiendo de cuántos recursos se tenga, que son personas más o menos similares en lo general, claro, en lo general, y poder hacer esas personas que agarrarlos como tu grupo contrafactual de comparación, es un grupo contra quién comparar siempre, ¿no? Y claro, y dependiendo de los estudios, hay las mismas personas, acá es una técnica tal vez un poco ya, un poco más complicada, que las mismas personas o el mismo grupo de personas a lo largo del tiempo siguen siendo, son su propio contrafactual, pero claro, es una técnica que necesita muchos controles completamente estadísticos para poder hacerlo. Y si eso lo llevamos a lo cualitativo, es más o menos homogéneo, o sea, es personas, yo entrevisto personas que tienen una intervención y personas que no tienen, que no recibieron esa intervención, cualquiera que ésta sea, desde un programa social, un programa de estudio distinto, que escucharon pláticas sobre algo, que escucharon o vieron videos políticos, etcétera. Todo depende mucho de la investigación como tal. Entonces, es más que nada por ahí, porque si no se hace un contrafactual, el problema es que los resultados pueden llegar a estar sesgados, y ese es un gran problema, porque a veces tenemos únicamente un grupo y sobre ese grupo damos nuestros resultados, pero si no tienes ese grupo de comparación, sobre todo cuando se hacen intervenciones, es complicado realmente decir que es producto de la intervención o es producto de alguna otra cosa. Entonces, por eso el grupo de intervención cobra bastante relevancia para el grupo de contrafactual cobra importancia por eso mismo, ¿no? La clásica pregunta de ¿qué hubiera pasado si este grupo no hubiera recibido esta intervención? O sea, un poco se resume a esa pregunta porque es lo que permite evaluar efectivamente los efectos que pudo tener esa intervención en el grupo que la recibió. Pues, muy bien. Perfecto, muchas Pues, gracias y procedemos al cierre con la doctora Marisela Portillo. no, pues muchas gracias, Oscar, Anidelis, la verdad una sesión bastante productiva, bien interesante. Yo creo que, como han visto, por supuesto, genera mucho interés con los alumnos y las preguntas no paran ya después hasta en lo específico, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias y a todos los estudiantes por estar acá esta tarde. Bueno, continuaremos la conversación la semana que viene. Como saben, tenemos la tercera sesión el próximo miércoles 28 de abril con el tema levantamiento y procesamiento de encuestas vía remota. Esto es el miércoles que viene. Y finalizaremos el 30 de abril con la última sesión sobre etnografía digital. Entonces, bueno, esperamos contar con su asistencia la semana que viene y de nuevo reiterar mi agradecimiento a Oscar y a Anidalis por su generosidad, por el tiempo, por la paciencia para responder puntualmente cada una de las preguntas de nuestros alumnos. Y pues nada, muchas gracias, de verdad, Oscar, Anidalis y a todos ustedes, que tengan buena tarde. Hasta luego, buena Hasta tarde. luego. Gracias, buena tarde. A todos. Gracias.